Tenemos hoy el gusto de presentar a la doctora Andrea Rodríguez, que nos va a hacer la presentación de el síndrome de choque tóxico en pediatría. Adelante, Andreita. Sí, buenas tardes a todos. Esperen un segundo, yo les comparto la presentación y ya iniciamos. ¿Ya ven bien ahí? Sí, perfecto. Sí, ok. Bueno, mi nombre es Andrea Rodríguez, yo soy residente de cuidado intensivo pediátrico en la Universidad Nacional y vamos pues a hablar un tema muy interesante hoy que es el síndrome de choque tóxico. Entonces, pues este es el contenido que vamos a trabajar. Vamos a hablar algo sobre la definición del síndrome de choque tóxico. Vamos a revisar pues algunos estudios en cuanto pues a la epidemiología y la presentación pues de esta entidad, algo de su fisiopatología, de los criterios diagnósticos que pues están aún indicados para hacer el diagnóstico, el manejo y algunos mensajes para llevar a casa. Entonces, empezando, pues el síndrome de choque tóxico es una enfermedad pues sistémica aguda que es poco frecuente, pero pues que tiene unos altos índices de morbilidad y de mortalidad. El término pues como tal de síndrome de choque tóxico fue acuñado en 1978 por el doctor Todd, pero digamos que era rara su presentación hasta los años 80, en donde hubo un pico en la incidencia de los casos que se reportó por el CDC de Atlanta en los Estados Unidos, en donde reportaron 1.407 casos que están pues, recogidos por esta institución en un tiempo más o menos de 20 meses, en los que relacionaron el síndrome de choque tóxico con el uso de tampones vaginales absorbentes durante el periodo menstrual en algunas mujeres. Y en los aislamientos que encontraron pues aislamientos de estafilococo aureus asociados. En las últimas 2 décadas ya pues se ha venido disminuyendo el número de casos relacionados con el tipo menstrual y se ha empezado pues o siempre se ha venido pues manejando, pero ya más asociado a otras situaciones clínicas como adenitis, neumonías, heridas quirúrgicas, quemados, sinusitis, abscesos, pues que se han relacionado pues también a esta entidad. Hay otros factores de los que vamos a hablar más adelante, como es la asociación con influenza y con otras infecciones virales, que digamos que aumentan el riesgo o se les ha encontrado una sensación con un aumento en el riesgo para la presentación del síndrome de choque tóxico. Este es pues un estudio en donde buscaban, digamos que caracterizar como la población de pacientes que estaban en choque séptico y evaluar de esos pacientes que entraron a choque séptico en una población que evaluaron entre 2009 y 2013 en pacientes, en niños en Estados Unidos en ese periodo de tiempo. Entonces, los recogieron por el sistema pues, de información de salud pública pediátrica de Estados Unidos e identificaron pacientes pues, entre los 1 y 18 años. De ellos sacaron 8.226 casos pues, que estaban en choque séptico. De esos 909 pues, eran pacientes pediátricos. 909 eran pues pacientes que tenían choque tóxico y el 7%, que eran 562 pacientes, eran pacientes que tenían un probable síndrome de choque tóxico, como lo vamos a ver en los criterios diagnósticos. De estos pacientes, de este 11% de pacientes con choque tóxico, era pues el que predominó fue el del estafilococo aureus y el del estreptococo de grupo A fue pues un poco menor. Los datos pues, que ellos encontraron en cuanto a edad, pues principalmente se encontró en niños con una media de 13 años. Predominaba pues la presentación de la entidad en las mujeres con un 66.5%. La mortalidad en este grupo que revisaron fue de 0.5%. También pues el principal manejo pues fue el uso de antibióticos en casi pues como en casi todos los casos en 97.7% y, y de eso la clindamicina fue uno de los que más usaron.
La estancia promedio pues de hospitalización de estos pacientes fue 5 días y pues obviamente también utilizaron otros manejos como el uso de medicamentos vasoactivos pues para el manejo del estado de choque. En reportes pues más recientes dados por el CDC de Atlanta, ellos tienen una red de seguimiento de infecciones emergentes. Entonces en el año 2019 le hicieron pues seguimiento a los casos de estreptococo del grupo A y encontraron, acá en esta tablita solamente están los datos para la población infantil, pero si uno revisa la página pues hay datos de casos totales hasta pacientes mayores de 85 años. El total de pacientes que recogieron para el 2019 fueron 2.614. Como les digo, pues esta es la población infantil. De este total de muertes fueron 232 pacientes, pues asociados como tal a la infección por el estreptococo del grupo A. Ellos también los clasifican pues por los diferentes síndromes que se presentan con el estreptococo del grupo A. Y de esos el síndrome de choque tóxico se presentó en 83% pues, de los pacientes, que corresponden a un 3.2%. En cuanto al año 2020, pues los casos obviamente se vieron pues más reducidos. El total de casos fue de 2.126 y de muertes fue de 190, pues contando casos de niños y de adultos. Y el síndrome de choque tóxico fue un poco más bajo para el año 2020, con solo 2.3% de presentación de los casos. En la parte derecha de sus pantallas van a encontrar información de otro estudio que se hizo, que es como el más reciente que encontré, que es del año 2021, en donde hacen un seguimiento a pacientes menores de 21 años entre los años 2006 y 2018 y también caracterizan esa población en Estados Unidos. Y encuentran pues que la incidencia fue de 1 por cada 100.000 personas menores de 21 años entre los años 2006 a 2018. La edad media pues, de los pacientes es muy parecida al estudio pues, que les había mostrado el 2018, que fue más o menos de 14 años. La tasa de mortalidad para este varió entre 0.6 y 1.9%. Esta variación se da porque ellos dividen la población entre pacientes que estaban asegurados, tenían diferentes modos de aseguramiento a salud. Entonces, por eso, pues, digamos que dividieron algo de la población y en los datos generales encontraron, pues, esta información. Pero los rangos están entre 0.6 y 1.9, que es muy similar al que vimos en el estudio del 2018, que estaba más o menos en 0.55. Aunque hay otras series que han reportado mortalidades mucho más altas, hasta del 38%, pues cuando de pronto el diagnóstico no se hace tan rápido y el manejo no es tan el adecuado. La incidencia anual también fue mayor en este grupo en mujeres que en hombres, con una relación de 1.4 por 100.000 habitantes frente a 0.6 por 100.000 habitantes, y la duración de hospitalización también es muy similar al estudio del 2018 de 4 días de estancia hospitalaria. Digamos que de acá es importante, pues digamos, tener en cuenta, y los autores resaltan, pues que la importancia de tener en cuenta cuando uno hace diagnóstico de choque séptico, que puede encajarse ahí el síndrome de choque tóxico dentro de ese grupo grande. Digamos que es una población importante, entonces que se debería siempre, cuando se hace el diagnóstico, tener la sospecha de que podemos estar ante un síndrome de choque tóxico, para pues realizar de pronto algunos ajustes a los manejos que son diferentes al del choque tóxico, pues al del choque séptico normal. Entonces, para entender un poco la patogenia o la fisiopatología del síndrome de choque tóxico, es importante pues entender o recordar la patogenia del estafilococo. Entonces, el estafilococo, digamos que tiene diferentes mecanismos que le ayudan a evadir el sistema inmune, a hacer, pues, a tener un gran poder de infección en los tejidos. El recordar, pues, que es una bacteria anaerobia facultativa y habitualmente es catalasa, pues, coagulasa A positivos. No es porulado, son resistentes ya que sobreviven, pues, a muchas condiciones ambientales. Y pues como vamos a ver, es un productor importante de enzimas y toxinas que le van a ayudar pues en su defensa. Entonces vamos a encontrar que él tiene una cápsula que va a ser esta,
la mayoría de los estafilococos tienen esas microcápsulas que están formadas por unos polisacáridos. Dentro de esos polisacáridos se han descrito, digamos, que diferentes tipos, como hasta 11 tipos, y de esos, digamos que los que más se resaltan son polisacáridos de tipo 5 y 8, que son responsables del 75% de las infecciones humanas. Y de esos, el estafilococo aureus posee polisacáridos de tipo 5, que son los que están más asociados al desarrollo o a su capacidad antifagocítica y al desarrollo también de esa resistencia pues, a toda la respuesta inmune. Está también la pared celular, que está formada por peptidoglicanos y principalmente por este ácido que se llama el ácido teicoico, que pues son muy importantes porque ese ácido teicoico es el responsable de una capacidad para adherirse y favorecer pues, la colonización, por ejemplo, de las fosas nasales. Ambos están implicados pues en la respuesta como opsonización que tiene el huésped, entonces son capaces de estimular la vía alterna del complemento y la formación pues, de anticuerpos para desarrollar el síndrome de choque tóxico y también pues, dar respuesta como por ejemplo una coagulación intravascular diseminada. Entonces ya tenemos que tiene la cápsula, que tiene pues acá la pared con el peptidoglicano y el ácido teicoico, y adicionalmente entonces va a tener unas proteínas de superficie que dentro de estas, una de las más importantes va a ser esta proteína A, que tiene también propiedades antifagocíticas y también es capaz de ligarse al fragmento FC de las inmunoglobulinas y de los neutrófilos. También produce pues diferentes enzimas. Entre las grandes diferencias pues digamos de la patogenicidad de los estafilococos está pues que el estafilococo aureus tiene una capacidad muy importante de producir diferentes de esas enzimas, entre las que están pues la coagulasa, está la hialuronidasa, la proteasa, la DNasa, la catalasa, que pues le van a generar como un microambiente protegido y favorece pues su invasión y diseminación. El otro mecanismo pues que es importante para su patogénesis es la producción pues de toxinas que pues están acá como en esta gráfica. Dentro de estas, aunque no están pues como todas graficadas, están pues las hemolicinas, que pues están descritas pues alfa, beta, las mu, que ellas pues van a tener como capacidad dermonecrótica, se estimulan el AMP cíclico y producen pues diarrea acuosa. También están pues las enterotoxinas, que están relacionadas con la producción de la intoxicación alimentaria. Las exfoliativas, que destacan pues las epidermolicinas A y B, que son causantes del síndrome de piel escaldada. Y pues la que más nos importa a nosotros en este momento, que es la toxina, la toxina 1 del síndrome de choque tóxico, que hay que resaltar que es muy parecida a la enterotoxina B y C. Entonces ellas también pueden actuar como superantígenos, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces nos generan pues como toda la tormenta de citoquinas que ya vamos a ver por qué se produce. Estas proteínas de superficie, pues digamos así, tienen una importancia, digamos, para el manejo del estafilococo. Entonces vamos a ver que los procesos que se generan para su patogenia es que él coloniza, genera una invasión epitelial o de mucosas, tiene unos mecanismos de neutralización de las defensas del huésped, genera destrucción celular, tisular y genera una respuesta inflamatoria local o generalizada. Entonces, el estafilococo aureus origina la enfermedad mediante dos mecanismos, que va a ser por una invasión directa o mediante acción pues, de estas toxinas que está produciendo. Pero es muy importante recalcar, digamos, acá, devolviéndonos a esta gráfica, que él va a tener, pues, digamos, dos fases dentro de su proceso de infeccioso. Entonces, va a haber una fase que es una fase de crecimiento exponencial, en donde normalmente pues vamos a ver que hay pues, proteínas de superficie pues, que van a ser como las que predominan en ese proceso y que van a ser importantes para la colonización y para la invasión epitelial de las mucosas. Pero va a haber como una fase estacionaria en donde hay una disminución, digamos, del crecimiento bacteriano como tal, y que va a ser muy importante porque ahí lo que se va a generar sobre todo es la producción de toxinas, entonces de todas estas toxinas que nombramos previamente. Eso depende
digamos, esta expresión, este crecimiento también depende de muchos, pues que se activen diferentes genes a nivel nuclear, porque se han hecho pues diferentes estudios en animales en donde cuando se inactivan algunos de esos genes reguladores, se reduce como tal la virulencia y pues no se presenta como tal algunas entidades graves como el síndrome de choque tóxico. En cuanto al estreptococo betamolítico del grupo A, que pues describí sobre todo estos dos que son los principalmente asociados al choque tóxico, entonces él también tiene algunas proteínas que vamos a ver que también son transmembrana, que van a servir como de adhesión y tiene unos procesos muy similares al estafilococo de adhesión, de invasión y de generación de toda esa respuesta inmune. Entonces, pues va a tener como todas estas proteínas que son de adhesión y también tiene pues streptolicinas que generan pues toxinas para lesionar tejidos y genera pues todas estas toxinas que son secretadas que también pues van a generar daño. Entonces, el primer paso para presentar una infección por el Streptococcus pyogenes es la adherencia pues a las células epiteliales gracias a uniones a través de estas proteínas. Dentro de estas proteínas, pues digamos que unas de las más importantes son proteínas de unión a la fibronectina, que son estas azulitas que vemos acá, que son proteínas normalmente transmembranas. Y de esas, pues hay varios tipos, se han descrito como hasta 11 tipos. Está la proteína M, que digamos que es una de las que más llaman la atención y pues que más se ha descrito en la patogenia en los últimos años. Y es una proteína que es una adhesina que se puede anclar pues a un gran número de células y funciona como un factor antifagocítico porque impide pues la maduración del fagosoma e inhibe la opsonización por el C3b. La bacteria pues cuenta con hasta 120 serotipos diferentes que se marcan por también los cambios que se presentan en esas proteínas M, pero acá cabe resaltar que en los estudios se ha encontrado que la proteína M1 y la M3 son las que están asociadas principalmente a la infección por el síndrome de choque tóxico. El Streptococcus pyogenes también cuenta pues con proteasas extracelulares, como es esta exotoxina pirogénica, que es muy importante porque es muy parecida al efecto que genera la proteína del síndrome de choque tóxico por el estafilococo aureus. Entonces, esta es una de las toxinas principales que va a activar toda esa respuesta pues, inflamatoria. Ella se comporta como un superantígeno y es capaz de degradar adicionalmente el C3b y es capaz de degradar inmunoglobulinas y citoquinas. Otros factores pues, de virulencia que tiene este patógeno es la C5-peptidasa, que como su nombre lo dice, pues es capaz de degradar e inactivar la fracción C5A del complemento que está implicada pues, en la quimiotaxis y el reclutamiento de neutrófilos. Entonces, por eso a veces es frecuente que si hacen evaluaciones locales de la infección por estreptococo, en las fases iniciales no se encuentran neutrófilos por acción de esta peptidasa C5A. Otro mecanismo pues que tiene como para evadir las defensas es una enzima degradadora de inmunoglobulina que también es pues frecuente encontrarla y ya pues digamos que cuando el estreptococo está dentro de la célula y ha inhibido pues como el sistema inmune del huésped, continúa pues todo su proceso de patogénesis con la secreción pues de las toxinas y de otras enzimas, entre las que están pues la streptokinasa, la enzima proteolítica que transforma el plasminógeno a plasmina, entonces por eso tiene estos sitios de acá de unión al plasminógeno y esto todo puede generar estados anticoagulantes. La hialuronidasa es otra de las toxinas que está asociada, ya va a degradar el ácido hialurónico del tejido conectivo. La streptolicina O es una citolicina dependiente de colesterol que forma poros en las membranas celulares e inhibe la maduración de los fagosomas y con ello pues también va a inhibir la fagocitosis. La streptolicina S, es una toxina reconocida como muy clave como en la patogenia de las lesiones cutáneas porque produce una betamólisis de los eritrocitos y además rompe uniones intracelulares en la piel. Entonces genera pues como todas esas lesiones necróticas que uno puede observar en la piel. Además también está asociada con apoptosis de macrófagos, de neutrófilos
y se asocia pues con necrosis de queratinocitos. En cuanto ya digamos que entendiendo un poco la patogenia, entonces recordemos que normalmente los que hacen la presentación, pues cuando tenemos linfocitos T vírgenes en los tejidos linfoides, ellos pues recordemos que se pueden diferenciar en linfocitos T efectores y de memoria. Y esos linfocitos T efectores, pues digamos que son los que van a interactuar con estas células presentadoras de antígeno para convertirse en células T helper. Entonces, normalmente la célula presentadora de antígeno recibe pues el antígeno que está en forma de una proteína, pero ella, digamos, la ingresa a nivel intracelular y lo que hace es que selecciona pues un péptido de esa proteína total y es la que va a llevar al complejo mayor de histocompatibilidad para ser presentada a la célula T para, pues digamos que ella empiece, se haga pues la unión de todos estos cofactores y se dé la activación del linfocito T y pues todo el proceso de respuesta inmune a la presentación de ese péptido. Entonces esos antígenos, esos fragmentos de antígenos se fijan en ese surco, que es el surco de la cadena de pesada de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, y así es como se presentan al linfocito TCD4. Recordar que este receptor entonces tiene una cadena alfa y una cadena beta y cada una de ellas tiene unos segmentos. No puse acá una gráfica, pero si recuerdan, tiene unos segmentos que son variables y de unión, pero la cadena beta, además de ese segmento variable y de unión, tiene un segmento que se llama como de diversidad. Entonces, cuando tenemos una presentación pues de antígeno normal, lo que va a ocurrir es que ese trozo, ese segmento, ese fragmento antigénico se va a presentar justamente en esa zona para que pues se active tanto la cadena alfa y la cadena beta. Pero las toxinas del estreptococo y del estafilococo áureo van a actuar como superantígenos y lo que hacen ellas es que se presentan como tal como la proteína entera, no se van a presentar como fragmentos del antígeno y se van a unir a ese sitio de diversificación que se encuentra en la cadena beta del receptor del linfocito T. Entonces, como tal, no se unen acá a la zona pues usual en la que se debería presentar al linfocito TCD4, sino que se presenta pues en esta zona aledaña de la cadena beta. Esto va a hacer que se genere una respuesta muy diferente o a la que normalmente vamos a encontrar. Entonces, normalmente cuando tenemos una presentación usual, cuando se presenta en la zona con solamente un fragmento del péptido, la activación de los linfocitos T va a ser de 0.01%. ¿Por qué? Porque esa zona donde se presenta es una zona que es muy específica, entonces reconoce específicamente solamente ese antígeno que se le está presentando. Mientras que cuando se presenta el superantígeno, que es la proteína completa, no es tan específica la respuesta y eso hace que se active hasta el 25 a 30% de los linfocitos, lo que va a generar una producción masiva de citoquinas y por eso es que vemos esa tormenta de citoquinas que es característica de estos cuadros como el síndrome de choque tóxico. Entonces, esa es la diferencia en la respuesta inmune que se va a presentar. Adicionalmente, pues se ha descrito que, por ejemplo, el estreptococo tiene pues su proteína M, que pues es esta que tiene un dominio N-terminal que es capaz de inhibir o de, digamos, de frustrar el sistema inmunológico pues con diferentes mecanismos. Entonces, lo que se ha descrito es que esto tiene una carga negativa y adicionalmente, pues las células como los fagocitos tienen también cargas negativas en su superficie y esto va a generar una repulsión electrostática que puede ser, digamos, uno de los factores para ayudar a la frustración del sistema pues, inmune. También se ha descrito que la asociación con el factor H, que es una proteína reguladora producida por el huésped pues, humano, que digamos se une a esa proteína M, es capaz de ayudar a inhibir y que no se puedan unir las regiones de los anticuerpos y también pues las enzimas de los complementos, entonces es otro mecanismo que ha utilizado pues las bacterias para inhibir el sistema inmune.
Entonces, ese es como uno de los primeros pasos en los mecanismos de invasión en estas infecciones tan severas. Adicionalmente, pues también se ha descrito en cuanto a la proteína M, como les decía, que es muy importante, es que ésta se empieza a desprender del estreptococo como tal. Esto lo hace a través de una proteinasa y ella se libera y es capaz de unirse al fibrinógeno, y cuando se une forma como un complejo que es capaz de unirse por medio de unas adhesinas a la superficie de los neutrófilos, lo que va a generar pues su activación, la granulación y pues como todo ese estallido respiratorio. Adicionalmente, estos neutrófilos normalmente se unen al endotelio, y pues su de granulación va a liberar una gran pues, variedad de enzimas hidrolíticas y va a producir pues estados de hipercoagulabilidad, pues fuga vascular, que todo eso pues nos va a llevar al cuadro típico del síndrome de choque tóxico de hipotensión, coagulación intravascular diseminada y daño pues en diferentes órganos. Normalmente también se ha descrito pues que las células T necesitan dos señales para activarse. Entonces la primera era la que hablábamos anteriormente, que es unirse al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 de la célula presentadora de antígeno y que le presente pues el antígeno que ha procesado pues de la proteína inicial. Y la segunda que se ha escrito ahora es que existen unos correceptores que dentro de esos, uno de los más importantes, son receptores coestimuladores para esos receptores de las células T, que son los receptores de tipo CD28. Entonces se han hecho estudios en donde tener agonistas que estimulen estos receptores va a generar una respuesta tan importante de superantígeno como lo generan las toxinas pues, bacterianas. Entonces digamos que ese cofactor puede ser, digamos, una meta a largo plazo de poder manejar para inhibir y que pueda ser, digamos, una opción de manejo. Otras, pues como de las enzimas que se han descrito actualmente es una enzima que se llama HPV, que es la surocidina, que está asociada sobre todo con los procesos de fuga vascular que se presentan en estos cuadros. Ella está contenida en los gránulos secretores y azurófilos de los neutrófilos humanos y se segrega cuando se estimulan esas integrinas beta 2 que se unen pues, a las membranas de los leucocitos. Entonces, esto es como un resumen de los mecanismos implicados en la patogénesis del síndrome de choque tóxico. Entonces, está las toxinas por el estafilococo, las enterotoxinas, las hemolicinas, las endotoxinas por los bacilos gram negativos y las exotoxinas pues, del estreptococo. Y todos esos van a generar sobre todo activación pues, de todo este proceso inflamatorio del que ya hablamos. Dentro de los factores de riesgo que se han descrito, entonces se ha asociado sobre todo a infecciones previas por algunos virus. Entonces, en diferentes series se ha hablado sobre hasta un 15% de niños que han tenido previamente infecciones o lesiones en piel, sobre todo pues antecedente de infección por varicela, hasta 2 semanas antes de tener una infección por un estafilococo, un estreptococo, y que se asocia con el desarrollo de síndrome de choque tóxico, así como la infección por influenza. El uso de AINES también se ha asociado, pues relacionado con que puede generar alteración pues en la respuesta de los granulocitos y pues que también digamos que disminuye como el dolor, la fiebre y que eso puede retrasar un poco como el diagnóstico más temprano. Obviamente la colonización por una cepa de Staphylococcus aureus productora de toxina también puede aumentar el riesgo de desarrollar el síndrome de choque tóxico. Dentro de las manifestaciones clínicas, digamos que inicialmente se presenta como un cuadro infeccioso que puede ser usual, se puede confundir hasta con un cuadro viral, porque da dolor de cabeza, fiebre alta, ojo, pues inyección conjuntival, algo de taquicardia, pero diferenciarlo a veces es un poco difícil hasta que se presenta pues el cuadro como tal de choque, en donde podría uno pues ya estar en fases un poco más avanzadas de la enfermedad. Entonces, esto es una gráfica en donde, digamos, se dibuja la diferente presentación de esto, digamos, que tener en cuenta que la descamación cutánea, que es una de las características y de los
criterios diagnósticos que se describen, se presenta, digamos, tardíamente. Entonces el pico se da más o menos entre el séptimo al octavo día de la enfermedad y puede ser, pues, digamos, confundida con otras enfermedades como la enfermedad de Kawasaki. Se puede presentar pues el exantema, que es algo también característico y que si pues estamos sospechándolo porque hay algún factor de riesgo como enfermedades, infecciones cutáneas, abscesos, cirugías previas y el paciente presenta exantema, debe ser también uno de los criterios que nos haga sospechar. También pueden tener diarrea y vómito, que es algo típico, y afectación de mucosas. Dentro de los criterios diagnósticos, entonces, se han establecido unos criterios diagnósticos para síndrome de choque tóxico, estreptocóxico y estafilocóxico. De los diagnósticos para estreptococo, pues los dividen en si es un cuadro probable o un cuadro definido. Para el cuadro probable, lo que más cambia, pues es que el aislamiento no se realiza en un sitio estéril, mientras que para el definido, pues se realiza en un sitio estéril como sangre, el fluido peritoneal o la biopsia de tejidos. Y los otros signos clínicos que lo acompañan son la hipotensión, compromiso pues, renal multiorgánico, renal, coagulopatía, disfunción hepática, un SRA o lesión pues, de tejidos blandos. Del estafilococo, entonces, pues también los dividen en casos probables y confirmados, teniendo en cuenta pues también como los criterios de laboratorio, que es sobre todo que hayan resultados negativos para pues otros, pues para los siguientes pues test que van a ser muestras de sangre o de fluidos, de líquido cefalorraquídeo, de garganta, pues ellos tienen allá fiebre de las montañas rocosas, pero pues nosotros no lo tenemos y que se descarten pues otras patologías como leptospirosis. Dentro de sus criterios clínicos están fiebre, hipotensión, el rash que les decía que es muy característico con la descamación, pero teniendo en cuenta que esta se presenta tardíamente y el compromiso multisistémico que también es pues característico. Acá hay como un cuadrito de diferencia de los dos síndromes, el estafilocóxico y el estreptocóxico. Entonces, pues las toxinas principales que están asociadas, que les decía que la tipo 1 es más del estafilocóxico y la pirogénica es la del estreptocóxico y obviamente pues las otras que ya nombramos. Hay factores predisponentes, pues en el estafilocóxico más asociado a tapones, a quemaduras heridas, mientras que el estreptocóxico más a varicela, y heridas. También pues los sitios asociados a la infección más, son más superficiales el estafilocóxico, mientras que el estreptocóxico es más asociado con infecciones profundas. El dolor, que también es algo muy común en el estreptocóxico, igual que la elevación de la creatinina quinasa, que también nos puede guiar como el diagnóstico. Y es muy frecuente encontrar bacteriemia en el estreptocóxico, mientras que en el estafilocóxico no es tan frecuente tener aislamientos en los cultivos. Y la descamación es más común en el estafilocóxico que en el estreptocóxico. En cuanto al tratamiento, pues es muy importante pues tener en cuenta que el reconocimiento pues de los, de como tal, o el rápido reconocimiento pues de la infección. Entonces, tenemos un problema y es que a veces los criterios clínicos no son tan claros para realizar pues como el diagnóstico, pero pues se debe empezar a sospechar si tenemos alguno de los factores de riesgo de los que ya hablamos previamente. Está pues obviamente la resucitación, que es la rápida progresión pues a un fallo multiorgánico, entonces que debemos evitar, entonces realizar pues obviamente si necesitamos apoyo con volumen, con cristaloides, apoyo pues respiratorio o soporte vasoactivo para tratar de manejar el choque. Obviamente remover todas las superficies de infección, entonces las guías recomiendan realizar el retiro de tejido necrótico o el drenaje de abscesos o pues o si llegan adolescentes a veces retirar tampones que puedan ser el foco de infección para el desarrollo del síndrome de choque tóxico. Y pues tener un racional elección de antibióticos.
Entonces, pues lo que se ha indicado es que obviamente deberíamos de manejar pues el estreptococo con dosis de penicilinas, pero acá es muy importante recordar la gráfica que teníamos del crecimiento exponencial del estafilococo y pues del estreptococo que también se puede presentar, que nos va a hablar sobre que necesitemos unos tratamientos ayudantes que van a mejorar la respuesta a la infección. Entonces ya lo vamos a ver en una diapositiva adelante para pues entender mejor esto, pero lo ideal sería la combinación pues de penicilina, clindamicina, o ahí que ya vamos a ver por qué es importante esta combinación, teniendo en cuenta pues que, que para el estafilococo sería oxacilina, clindamicina. Entre los tratamientos ayudantes vamos a ver más adelante pues el uso de inmunoglobulina, obviamente revisión pues de la progresión, pues del progreso, entonces estar buscando siempre focos infecciosos que puedan requerir quirúrgica, estar relacionalizando pues el manejo de los antibióticos dependiente de cultivos, y tener en cuenta que, por ejemplo, en estafilococo no vamos a tener aislamientos pues tan importantes en los hemocultivos como si los podemos encontrar en estreptococo, como vimos previamente, pues es como la revisión de esa progresión que debemos hacer. Adicionalmente, pues se ha discutido mucho si se deben manejar los contactos cercanos. Algunas series dicen que sí deberían pues de manejarse. Entonces, porque eso disminuye pues la progresión a que se desarrollen un síndrome de choque tóxico también. Entonces, indican así como tal vez ocurre en la meningitis que se pues manejo profiláctico para la eliminación pues de las bacterias si hubo un contacto estrecho, y también hablan de la administración pues de profilaxis en los pacientes que puedan estar colonizados. Pero digamos que este punto todavía está muy discutido y hay algunos centros pues de salud de diferentes zonas donde pues no lo recomiendan. Entonces, por ejemplo, la agencia del Reino Unido recomienda esa profilaxis, sobre todo si hay contacto de madre e hijo en que hayan desarrollado la enfermedad. La Agencia de Salud Pública de Canadá también recomienda profilaxis para todos los contactos. Em, pero pues hay otras series donde no hacen esa recomendación. De la profilaxis indican manejo ellos en sus recomendaciones con penicilina pues B, o también con rifampicina, o un régimen alternativo con cefalexina. Es otra pues de las recomendaciones que hace. En cuanto a lo que hablábamos del antibiótico, pues es muy importante tener en cuenta el efecto de Higgo, que es lo que hablábamos, que en las infecciones severas por estreptococo del grupo A y por estafilococo, sobre todo pues acá hablando de estreptococo del grupo A, la penicilina a veces puede fracasar, no por resistencia, sino por efecto del inóculo bacteriano. Entonces, si recuerdan la grafiquita que ve inicialmente, hay un crecimiento a la baja del estreptococo, y lo que se va a generar es más producción, por ejemplo, de toxinas. Entonces, cuando hay una disminución de ese crecimiento bacteriano, también se disminuyen esas proteínas de unión a penicilinas, y eso hace que no sea tan efectiva la penicilina en estos casos. Entonces, por eso se usa la adición de clindamicina, que puede pues, mejorar la respuesta al tratamiento, y ella, si recuerdan, pues inhibe la síntesis proteica, pero entonces no depende como tal de las proteínas de una penicilina. Entonces por eso pues es un buen recurso para mejorar pues el control de la infección. Adicionalmente, el otro punto importante de la clindamicina es que bloquea la producción de toxinas. Entonces, tanto en la infección por el estreptococo como por la infección por el estafilococo, su uso pues nos va a ayudar en la disminución de la producción pues, de toxinas, que como si recuerdan es uno de los estimuladores como superantígeno para que se genere toda esa tormenta de citoquinas. Entonces, por eso se indica colocar los dos. ¿Por qué los dos también? Porque la clindamicina es bacteriostático,
Entonces, por eso necesitamos pues, la acción de los otros dos antibióticos para pues, ser efectivos en el control de la infección. En cuanto a la inmunoglobulina, también digamos que hay discusión sobre si usarla o no. Si recuerdan las series que presentamos al principio, solamente el 20% pues la usaban, pero pues de los mecanismos que se han descrito para su uso en este tipo de casos es que disminuyen la producción de citoquinas preinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 alfa y la interleuquina 6, dan un down regulation de las moléculas de adhesión y quimioquinas y la expresión de receptores pues para activar toda esa respuesta inmune, y también son capaces de neutralizar superantígenos. Entonces hay diferentes también series donde les ha ido bien y han disminuido la mortalidad con el uso de inmunoglobulina asociada con el uso de clindamicina como otra de las terapias coadyuvantes en el manejo del síndrome de choque tóxico. Esta es una de las revisiones pues, más recientes que encontré. Y en esta son pacientes que tienen síndrome de choque tóxico estreptocóxico que han sido tratados pues, con clindamicina, y en la que encuentran una disminución. Bueno, ellos hicieron una revisión de la literatura, encontraron 4 estudios no randomizados y solamente un estudio randomizado, pero la conclusión de los estudios pues, que revisaron es que hubo una disminución de las tasas de mortalidad de un 33.7% a 15.7% con la adición de inmunoglobulina al manejo en los pacientes con síndrome de choque tóxico. Y ya para finalizar, pues estos son los mensajes para llevar a casa. Entonces recordar pues que el síndrome de choque tóxico es una infección bacteriana rara pero grave. Es causada principalmente pues por esas toxinas que actúan como superantígenos y que van a generar pues toda esa cascada de inflamación, que el tratamiento rápido y adecuado del síndrome de choque tóxico tiene un potencial de reducir mortalidad y de disminuir las secuelas que puedan pues dejarse estos pacientes. Gracias.